que los seres humanos poblaron América mucho antes que la colonización de la corona española, entonces se privilegia, pero se puede entender de esa manera y es una cuestión de hecho. El otro tipo de diversidad vinculado con modas, estilos, juveniles, etcétera, tiene que ver más bien, yo pienso, con la apertura de México al mundo en términos financieros, económicos, ¿no? A partir de los años 80, y entonces entraron industrias, entraron nuevas mercancías, se dinamizó la dinámica mercantil y con más el internet, entonces tenemos influencia de otros centros productores de cultura que son hegemónicos y que en muchos sentidos nos aplastan. De hecho, nosotros estamos usando tecnología y estrategias de comunicación que no han sido creadas en México, sino en otros países, notablemente en los Estados Unidos. El internet, las computadoras. Entonces estamos usando cultura de otro país. Y en ese sentido, por ahí pasa también lo de los emos y todo lo que tú decías, el consumo de la música, de la moda, y ya aparte de otro tipo de mercancías. Pero también generan diversidad a fin de cuentas, ¿no? En la medida en que nos apropiamos de esta tecnología, aunque ha sido generada en otro lado, pero le damos un sentido local diferente, en esa medida no es únicamente que nos aplasten una cultura dominante. También de alguna manera hay algo de creatividad local que es lo que podemos ver todos los días en el país, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, son dos tipos de fuentes de diversidad que confluyen, por supuesto, pero yo pienso que tienen que verse con sus respectivas, digamos, orígenes y sus circunstancias propias. Para la existencia de la diversidad y que haya una convivencia constructiva y respetuosa, se necesita mucha tolerancia y el trabajo del antropólogo se remite a reportar lo que está sucediendo de manera muy objetiva, o también se vale la subjetividad de que caiga un poco en la filosofía de cómo podría solucionarse o mejorar, o el papel del antropólogo es más que nada de un observador así tal cual. Bueno, no existe una definición neutra de un objeto de investigación. En principio no, se está celebrando la diversidad y cada estudio es celebratorio de esa diversidad. O sea, se acepta en principio que está bien, que es correcto, que qué bueno. Entonces ya se hace un juicio de valor previo. Entonces no es neutra. Tampoco puede existir ese lenguaje neutro. Pero digamos que los antropólogos de lo que se ufanan, y tiene todo el sentido del mundo porque tienen muchos años tratando de hacerlo, por lo menos un siglo, ¿no? Desde que se hizo un primer gran estudio etnográfico del antropólogo polaco Malinowski, del que siempre se habla. El año pasado precisamente se conmemoraron los 100 años, el primer siglo, desde que este señor por primera vez incursionó en un trabajo de campo. Entonces sí se ha perfeccionado la técnica de observación, de recolección de datos. Los antropólogos tienen obligación de conocer otro idioma para comunicarse con las personas que quiere entender, la comunidad que quiere trabajar. Entonces sí, el conocimiento del idioma, de la región, de la historia, hace que los datos que se recuperen sean relevantes para comprender lo que se quiere comprender, aunque no definitivamente neutros no son. Vamos a ir a un corte musical ahora que ya son las 9:43 de la noche. Regresamos, se trata de una música como siempre ecléctica y esperamos que después del corte sigan con nosotros. Estamos en Radio Ecléctica, en vivo y podcast, Diagonal Locución, para quienes sean usuarios de Facebook, y también en Twitter estamos como @eclécticashow. Este ya es el segundo programa que emitimos este sábado 14 de febrero. Para quienes festejen el día, ojalá mantengan la temperatura y el ánimo adecuado para que lo hagan, y regresamos después de este breve corte con esta canción que tiene mucho que ofrecer para el oído. Ahorita regresamos.
You a dreamer? Yeah. Haven't seen too many of you around lately. Things have been tough lately for dreamers. They say dreaming's dead. And no one does it anymore. It's not dead, it's just it's been forgotten. Removed from our language. Nobody teaches it, so no one knows it exists. Hope to be alive. Things are just starting. Radio Ecléctica, ¿y a qué se refiere ahora que estamos regresando al programa? Aquí Verónica y Eduardo hablando de Oficio de Antropólogos hoy. ¿Qué es la antropología verde que me comentabas en el corte? Bueno, hablando de este diagnóstico de lo que hacen los antropólogos hoy en día, otro de los ejes que la caracterizan hoy es lo que podemos llamar la antropología verde o el lado verde de la antropología, que tiene que ver con temas relacionados con los pueblos y sus vínculos con su nicho ecológico. Entonces hay dos grandes reflexiones cuando se trata de vincular a los pueblos con su contexto natural, en el cual siempre hemos estado inmersos, siempre hemos estado en estrecha relación con nuestro medio. Ya se ha tematizado en la antropología hace un tiempo, pero ahora se ha tematizado a partir de procesos económicos y políticos serios, muy interesantes y peligrosos. Entonces, el lado verde de la antropología tiene que ver, con un lado, con lo que se ha llamado los procesos neoextractivos, que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales del país, muchos de los cuales están en territorios indígenas. Agua, gas, petróleo y notablemente las minas, ¿no? En este momento, sobre todo el petróleo y los minerales que se extraen en minas ahí es donde tienen hincado el diente las grandes empresas extractivas transnacionales. Y muchas de ellas han tenido que pasar por los territorios donde están esos recursos. En Chiapas, al parecer, hay suficiente cantidad de uranio como para generar ahí un conflicto interesante. Entonces, todas esas tendencias a saquear, a extraer los recursos, están generando un problema político muy fuerte. Hace poco, por ejemplo, hay una cuestión reciente vinculada con los recursos naturales y particularmente con el agua, que es el caso del río Yaqui, que se está tratando de encauzar definitivamente hacia Hermosillo, Sonora, y es una cosa que está perjudicando justamente a la tribu Yaqui en Sonora. Entonces, es un ejemplo de cómo los recursos naturales se están saqueando, que tienen que ver con comunidades indígenas y están llevándose para otros lados y genera un conflicto político. El otro lado verde de la antropología es lo que se ha llamado el patrimonio biocultural. Eso es sumamente interesante en el caso de México. Un día aquí en Radio Ecléctica hablamos de los hongos, ¿no te acuerdas de los hongos alucinantes? Bueno, el uso de hongos es un ejemplo muy claro de cómo, y del peyote también, es un ejemplo muy claro de este patrimonio biocultural que se define más o menos como que las prácticas es el manejo de recursos naturales a partir de patrones culturales, o sea, de tradiciones, de ritualidad, de costumbres, y a partir de ellos se generan patrones de producción, de siembra de algunas especies naturales, vegetales, también de domesticación de animales, y todos estos procesos productivos que tienen que ver con el nicho ecológico es lo que se ha llamado patrimonio biocultural, que también está siendo amenazado. Un ejemplo muy claro es lo que ocurrió en África hace unos años con el maíz, con la llamada Revolución Verde, en donde los campos de cultivo se convirtieron en monocultivos, y eso terminó, pues la diversidad biológica, mermó la diversidad biológica de los territorios donde normalmente había cultivos diversos, se cultivaban diversas cosas, había diversas especies de plantas y por lo tanto de animales, y eso se empobreció debido a que se hizo un uso extensivo de las tierras para solamente maíz
un maíz que se vendiera así a gran escala, ¿no? Esas reflexiones están ocupando a los antropólogos también y es lo que se puede llamar la antropología verde, ¿no? Ya nos quedan como 4 minutos de programa. ¿Tienes algo más que agregar sobre esta información que nos has dado? Bueno, brevemente, el tema de la violencia ocupó a los antropólogos en su reflexión, no solamente porque ellos al hacer trabajo de campo tienen que salir de sus casas e ir lejos de su ciudad de origen, de donde habitan, y encuentran que es difícil hacer trabajo de campo en situaciones donde pues hay violencia, donde se supone que opera el crimen organizado, donde la policía, la parte corrupta de la policía también está operando. Entonces hay un contexto de violencia que pone en riesgo a los antropólogos y eso está haciendo que sus condiciones de trabajo se vean afectadas severamente porque se hacen estrategias diferentes para burlar la violencia, por un lado, y eso hace que sus prácticas más orientadas a perfeccionar la recolección de datos tengan que ver más bien con cuidar la vida, salvar el pellejo. Entonces es una antropología entre las balas. Pero no solamente es el contexto que pone en peligro a los antropólogos como a todo mundo, a la persona que sale a la calle y a quien ejerce en la calle otro oficio. También tiene que ver con que la violencia hace al objeto de la antropología. O sea, no es solamente el marco en el que ocurren las cosas, no solamente es antropología entre las balas, sino que también lo que se estudia necesariamente es el efecto de la violencia. Por ejemplo, se comentaba que en un trabajo, en una comunidad de Michoacán, un niño le decía a su mamá o a su tía que había un encapuchado, entonces había miedo, pero en realidad se trataba de los danzantes, de los que participaban en el carnaval, estaba disfrazado. Entonces, en ese momento, en ese contexto de violencia, ya un encapuchado en Michoacán, por ejemplo, puede significar al mismo tiempo un narcotraficante o un danzante de un carnaval tradicional. Entonces, la violencia está modificando desde adentro el objeto de la antropología, por lo que se puede decir que la antropología hoy en día es la ciencia de la diversidad cultural en un contexto de violencia. Eso sería la nota final que cierra esta reflexión sobre el gremio antropológico, que es sumamente interesante, ¿no? Por lo menos para los antropólogos. Ojalá que los antropólogos encuentren buenas formas de juntarse y de hacer un buen gremio. Qué bueno que existen estos encuentros y me parece que deberían replicarse para muchas otras profesiones. No trabajar aislados porque así como las empresas, los países y hay una tendencia a la globalización, igualmente en los pequeños gremios y aprovechando los recursos actuales se puede tender muchos puentes y hacer nuevos caminos para el tema que apasiona a cada una de las profesiones. Muchas gracias por haber escuchado Radio Ecléctica. Saludos, que pasen buen sábado y buen domingo.